Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Jimmy no había reconocido su tristeza en absoluto. Si quería irse, que se fuera. Quisiera lo que quisiera. To no podía decir si estaba enfadado con Jimmy, pero cada vez que pensaba en ello, sentía una opresión en su corazón. Fingiendo que no le importaba, dedicando cada segundo a trabajar o a hacer algo para mantenerse ocupado, y tras ver las heridas en el rostro de T por su pelea con Jimmy, To inmediatamente le dio un ultimátum. No te metas más con Jimmy. T. To estaba decidido a no molestar más a Jimmy. Era de los que no peleaban. Buscar pelea no era su naturaleza. Cuando alguien lo lastimaba, siempre optaba por retirarse, lamerse las heridas en silencio, dejando que el tiempo desvaneciera los acontecimientos, y poco a poco la situación mejoraría. To dejó la bolsa de tela en una silla. Caminó para encender las luces de la casa para iluminarla antes de abrir el refrigerador para sacar agua. Te le había dicho que podría volver tarde esta noche o no volver en absoluto. Iba a salir a tomar algo con amigos. To no sintió nada al encontrar la casa vacía. Estaba bastante acostumbrado a estar solo. Aunque parecía amable y tranquilo, siempre se había cuidado bien. También le gustaba cuidar de los demás, lo que probablemente se debía a su hábito de cuidar de T. La alta figura se sentó en una silla junto a la que había dejado su bolsa. Bebió agua de un vaso, retorciéndose el cuello de un lado a otro por la rigidez. La casa estaba en silencio. To cruzó las piernas con la mirada fija al frente, pero sin enfocar nada. Sin querer pensó en Jimmy, pero fue solo un pensamiento involuntario. Vio imágenes de ellos besándose, la mirada de Jimmy, la suave caricia. ¿No era eso amor verdadero? To negó con la cabeza. Basta. No te engañes pensando que Jimmy hacía esas cosas porque lo amaba. Hay muchos tipos de persona. Incluso si fueron a ver mariposas, eso no significaba nada. To se levantó cuando su vaso estuvo vacío, agarró su bolso, preparándose para subir las escaleras. Mientras subía, su teléfono sonó. To lo buscó, pensando que podría ser T llamando con su asunto urgente. T sabía que se había quedado despierto hasta tarde, al menos hasta las 2 o 3 de la mañana. Sin embargo, el nombre en la pantalla no era el de T, era el de alguien con quien no quería hablar a esa hora. Jimmy. To abrió y cerró la puerta del dormitorio sin hacer ruido. Encendió la lámpara del escritorio en lugar de la luz de la habitación y se sentó en su sillón favorito. La videollamada seguía activa. To exhaló, observando hasta que la llamada se cortó sola. Y sí, Jimmy volvió a llamar. To levantó ligeramente la cabeza, parpadeando rápidamente para protegerse. Dejó escapar un largo suspiro. Cuando se incorporó de nuevo, cogió el teléfono y pulsó para responder. El rostro de Jimmy no parecía en la pantalla, pero Zayn sí, jugando con un juguete nuevo que había comprado. Jimmy le acaba de regalar a Zayn un juguete nuevo para gatos. Ese fue el saludo, empezando por el gato. La ternura de Zayn alivió el agudo dolor en el corazón de To. Se inclinó hacia adelante para ver más de cerca al gato gordito. Jimmy sostenía la cámara con una mano y el juguete para gatos con la otra, moviéndolo de izquierda a derecha para jugar. ¿Le gusta Zayn? Sí, le gusta mucho. ¿Aún no te has dormido? ¿Por eso llevas puesto eso? To se recostó en el cojín, incapaz de forzar una sonrisa. Su expresión denotaba agotamiento. El cansancio del trabajo formaba parte de ello, pero el agotamiento mental parecía ser más perjudicial para su salud. No podía ver a Jimmy, pero la otra persona probablemente sí podía verlo con claridad. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.